Muy buenos días, apreciados participantes de la Cátedra de Tratados y Negocios Internacionales, doctorandos, futuros doctores. Nuevamente acá el profesor Omar Martínez, doctor Omar Martínez, para impartir la tercera unidad. La tercera unidad se trata de la resolución de conflictos relevantes y cómo se desarrollan los mismos y cuál es el planteamiento de buscar las soluciones y la creación de opciones y alternativas. Esta clase asincrónica es la tercera y ya posiblemente vamos a tener esta semana instalada la cuarta para que ustedes puedan ya enviar el contenido del desarrollo de lo que se ha ido elaborando con las mismas. No olviden lo del CIDIC de los 20 y tantos minutos y que hay que compartirlo en las 3 clases y anexando la cuarta que vamos a ver que es más corta que esta. Esta actividad me trajo como consecuencia investigar una cantidad de textos con otros previos conocimientos que uno tiene para poderlos difundir a través de esta plataforma a fin de que ustedes puedan ir tomando también algunos tips sobre los tratados internacionales y los conflictos y que ustedes posteriormente están en, yo diría que en el deber como futuros doctores de investigar. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia y vamos a comenzar hablando sobre los conflictos internacionales. Los conflictos internacionales y su medio de solución. Examinar la situación de los derechos humanos y de las víctimas dentro de conflictos internacionales lo llamaríamos el derecho internacional humanitario. ¿Por qué siempre tocamos el derecho de los derechos humanos? Porque es el derecho internacional que se denomina derecho internacional humanitario, porque es el desarrollo, la motivación, la vida del ser. Y no hay sociedad y no hay mundo si no existe la humanidad, por supuesto. Pero esa humanidad tiene que estar respaldada y tiene que estar garantizada su estabilidad emocional, psíquica, de salud, mental, alimentación, a través de algo que es respetarles sus respectivos derechos humanos, que están consagrados a través de la Constitución interna de cada Estado y a través de las constituciones externas que vienen siendo a través del derecho internacional, que está a su vez supervisada y analizada por el derecho constitucional interno y que va a través de una cantidad de entes que regulan los tratados internacionales o los negocios internacionales. El derecho internacional público, ¿qué se busca a través de la aplicación del mismo? Que es salvaguardar la paz, la seguridad y el orden público internacional, que todo conflicto desequilibrado pudiera en determinado momento alterar estos hechos. Por eso existen cantidad de instituciones que en la próxima clase, en la cuarta actividad, les voy a traer a cotación. Una cantidad de tratados donde hablaremos de los tratados de América Latina, hablaremos de los tratados de la Comunidad Europea, hablaremos de los tratados de la Unión Africana, ya hablaremos de los tratados de los países árabes, la Liga Árabe. Porque todo se desenvuelve a través de tratados y que tienen que estar equilibrados y que, fundamentados a través de una disciplina, deben de cumplir a cabalidad con lo que fueron fundamentados y para qué fueron fundamentados. Pero más cuando se trata aún de tratados de los derechos humanos, que aunque tenga tantos ojos visores, constantemente se viola. Porque es que la violación del derecho humano es tan simple que se vulnera inclusive cuando el Estado no garantiza
lo que está establecido entre la norma constitucional interna de cada Estado. El derecho al trabajo, el derecho a la libre movilización, el derecho que tiene el Estado de garantizarle un trabajo para que tenga el ingreso necesario y pueda mantener sus obligaciones como toda persona, ya es una violación de los derechos. Un Estado que no provea una buena salud, una buena educación, que vulnere el derecho a la libre expresión, que vulnere el derecho a los libres circulación que tiene todo ciudadano, hoy en día con ciertas restricciones a través de la pandemia universal que nos azota a todos, que es el COVID, que tiene ciertas restricciones, pero que, ojo, en algunos países, o en la gran mayoría de los países se hace, pero enmarcada dentro del respeto de los derechos humanos. Esa cantidad de alcabalas móviles que vemos que ahora se pusieron de moda y que vulnera todo derecho, inclusive el derecho de montar esa alcabala y garantizar que allí hay una alcabala con señaléticas que indiquen que en tantos metros vamos a conseguir una alcabala, no existe. Es como un transitar hoy en día por nuestro territorio venezolano y ver de repente dos policías que se agarran una moto y montaron en una alcabala. Así de sencillo. ¿Quién lo mandó? No se sabe. Entonces, una alcabala donde se vulnera el derecho al libre tránsito, solamente amparándose en una cuestión de una pandemia, donde una alcabala donde no es sino para pedirte cantidad de documentos y sino para ofrecerte algunos documentos. Si tienes la licencia vencida, te ofrecen una licencia. Si tienes un certificado médico vencido, te ofrecen un certificado médico que lo cargan ellos de su bolsillo. Entonces, señores, esto es aberrante. Esto es aberrante, en realidad es una violación de todo principio de derecho humanitario. Pero así estamos. Y así está sucediendo a nivel del hemisferio en muchos países. Algunos más, otros menos. Pero eso nos llama a la reflexión cuando trabajamos y estudiamos lo que es el derecho internacional y el derecho interno nuestro. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar ahora de los conflictos internacionales, que son intrínsecos a la humanidad. Sin embargo, en la actualidad la diplomacia internacional cumple parcialmente con sus objetivos, porque minimiza consecuencias humanitarias materiales de estos conflictos. Cuando hay una violación de un conflicto, le corresponde a la diplomacia, en este caso, ¿quién ejerce la diplomacia? El ciudadano canciller de cada país que debe velar a través de los convenios internacionales que esto se cumpla. Pero cuando no existe lo que llamamos independencia de poderes o independencia ministeriales, pues lamentablemente andamos todos por el mismo círculo vicioso. Es lamentable tener que decirlo, pero así es. Entonces nos metemos en un círculo vicioso y resulta que vemos si el canciller cumple lo que tiene que cumplir o no lo cumple. Y de acuerdo a su actuación, va en beneficio o perjuicio de nosotros, quienes somos los que habitamos en ese estado denominado país, pero que no se cumplen las normas establecidas constitucionalmente. En la actualidad es común ver la violación de los derechos humanos, ver las víctimas de los conflictos armados. Por lo tanto, los mecanismos de tratados internacionales y de derecho internacional humanitario para protección de los derechos de las víctimas deben estar ojo visor cada día. Los conflictos bélicos que se suscitan a través de las fronteras de determinados países, donde grupos insurgentes o grupos irregulares violentan la soberanía de un país y trae como consecuencia las masacres o los desplazamientos de sus cohabitantes allí en ese sector, simplemente es la violación del derecho humanitario y es la violación de la soberanía de un país y que debe ser garantizada por el mismo Estado, garantizar su soberanía y garantizar la paz de todos los habitantes de ese sector y de aquellas personas que por determinado momento tengan la necesidad de hacer acto de presencia en esos sectores limítrofes donde hoy en día se ha perdido el control, si se quiere, de esos espacios territoriales. Existe una palabra clave
El conflicto internacional debe tener medios de solución que garanticen los derechos humanos y por ello que se respete el derecho internacional humanitario. Esa es la palabra clara. Las relaciones internacionales entre los sujetos de derecho internacional público están enmarcadas dentro de los índoles económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos y en muchas ocasiones están relacionadas. Estas relaciones presentan marcas diferentes que son necesarios controlar y conciliar para que una comunidad internacional cumpla con los fines de garantizar la paz y la seguridad internacional. Vuelvo y repito, es fundamental que el derecho internacional vele por la economía, la política, la parte social, cultural, religiosa, y que en muchas ocasiones están enmarcadas con diferencias que pueden existir entre países, pero que debe de prevalecer primero el interés humanitario, independientemente del interés político o el fanatismo político de quienes gobiernan. Así de sencillo es. Un país, hoy en día es común esto, un país que se le debe cumplir a cabalidad un convenio de salud para poder prever y poder controlar el flagelo de la pandemia del COVID-19 y que no permita el ingreso o no diligencia el ingreso de la vacuna respectiva que en determinado momento puede minorizar la propagación de este virus, lamentablemente es un hecho inhumano que se puede catalogar como un delito de lesa humanidad porque priva a la población de ser vacunada en su respectivo momento y por eso se ve constantemente el incremento del contagio que en determinado momento baja y en determinado momento sube, porque las políticas de salud no se cumplen. Y los tratados internacionales están allí y las asociaciones mundiales están allí para que se cumplan estos tratados o esta necesidad humanitaria que un poquito más adelante les voy a explicar que existe una organización mundial en la cual se puede acudir para conseguir todas estas cuestiones, que es nada menos y nada más que la Cruz Roja Internacional. Pero que por cuestiones políticas, partidistas, egoístas y fanatismo político estúpido, no permite que esto se haga, independientemente de quienes gobiernan, si pueden tener acceso de aquellas cuestiones que les va a beneficiar una buena salud. Tanto el que gobierna como el que hace la oposición, porque eso es la transversación de lo que es la política. Solamente se busca un beneficio personal, pero se vulnera el derecho humanitario que debe permitir el ingreso a la salud y que está establecido como norma constitucional. En este sentido, debe acotarse precisamente que existen diferencias reconciliatorias, las que en muchas oportunidades contribuyen a que el ser humano pierda su sensatez y por ello surgen los conflictos, tanto internos como externos, o sea, los internacionales. Porque cuando se quiere manejarlas un Estado con un criterio personalísimo, sin poder dilucidar con otro, se pierde las relaciones internacionales, se van resquebrajando y el desenvolvimiento de la misma no da los resultados esperados. Hasta llegar un momento en que ese Estado se aísla o lo aíslan, porque desgraciadamente no cumple a cabalidad como debe ser la política de un Estado. Ejemplo sucede en las mejores familias. Aquel que ocasiona problemas, que se porta mal, que es un alcohólico, que es un drogadicto, que es un hombre que le gusta vivir de la despensa de tomar la propiedad privada, cuestiones ajenas, robárselo, hacer lo que sea, pues la familia lo va aislando, lo va aislando, lo va aislando, entonces quedará por allí rezagado, porque es la oveja negra. Entonces así pasa con los estados. El estado que no cumple llega un momento en que se va aislando, y eso siempre suele suceder con los estados dictatoriales.
que se van enmarcando en algo que se denomina que una cuestión que ahorita está en boga, que es socialismo, y resulta que es la destrucción del país, de la población. ¿Cuándo se puede originar un conflicto internacional? Siempre se teme por las consecuencias que puedan desencadenar un conflicto internacional, que viene siendo la violación primero de los derechos humanos como la cosa más frecuente y trascendente. La violación de los derechos humanos está latente en nuestro continente, que se disfraza ahora con algo que se denomina xenofobia y que lamentablemente vivimos, nuestro país Venezuela, somos el punto fundamental de la aplicación de la xenofobia. Ver a través de los medios de comunicación social las golpizas, las humillaciones y los vejámenes que viven nuestros nacionales, en diferentes países, que antes éramos hermanos de verdadera hermandad y que eran recibidos en nuestro territorio, vemos cómo somos rechazados. Eso es una política que es una actitud, pero una actividad que va en contra de los derechos humanos internacionales y que cae directamente en una xenofobia. Y que es deber del Estado, donde se vulneren estos derechos a esas personas, velar para que eso no suceda. Pero es caso contrario que vemos que son los gobernantes los que buscan la forma de cómo upar esa violación de esos derechos y más bien dan discursos amenazantes de sacarlos, de expulsarlos, de hacer todo lo que sea, en contra de aquellas personas que por necesidad han tenido que desplazarse a otro país. Vimos ejemplo de la Comunidad Europea de España, con la cuestión de los países africanos, de estas personas que es de color que huyen de sus países por necesidades y vienen esas embarcaciones hechizas que atraviesan el mar y que entran la gran mayoría por Marruecos también, pero que son recibidos allí. Son recibidos y son atendidos por la Guardia Civil y posteriormente los llevan a unos albergues y le dan el albergue que requiere y los atienden. Vemos las políticas que están haciendo actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los venezolanos están llegando por el Río Bravo, pasan por determinados sitios, y que habrá algunas excepciones diferentes, pero en su gran mayoría están siendo detenidos, después de un proceso son dados en libertad, les piden un documento y entonces comienzan a tener una vida mientras que van a ser presentados en la corte, que cada quien tiene que ir a la corte el día que le indican, donde les retienen su documentación para que vaya a la corte y allí pues plantea su necesidad que lo obligó a emigrar y entonces es objeto de un estudio y se analiza. Acá en Venezuela, cuando vino la emigración de países europeos, aquí también se hacía un estudio y se traían personas. Hay países en nuestro continente que exigen visa para el venezolano porque también hay que hacer un estudio de ver quién va a ingresar. ¿Qué manzana no va dañada para echarme a perder el cesto de manzanas? Entonces se requiere un estudio también previo, porque tampoco hay que aperturar fronteras cuando van personas de conducta indeseable, pero eso son cuestiones excepcionales que requieren tener también un equipo multidisciplinario que estudie esos casos especiales. Pero que un gobernante aplique palabras en contra de xenofobia, en contra de las personas, donde motive aquello y cree un fanatismo en contra de la persona que va llegando, no es nada humanitario. En ningún momento es humanitario. Porque el Estado, gobernantes de Estado, están en el deber de violar por las personas, sean nacionales o sean personas que lleguen a esos países. Su función es el derecho internacional humanitario que debe prevalecer ante todas estas disyuntivas. En la actualidad observamos que cada día son más los conflictos que presentan dentro de la comunidad internacional, así como las violaciones graves de los derechos humanos y que son víctimas los mismos. Eso es lo que acabo de hacer una explicación somera, que son conflictos que están sucediendo actualmente y que se denominan conflictos internacionales. En la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera un conflicto internacional
Y debido a ello debemos exponer diversos doctrinarios especialistas en la materia. En la Corte de la Haya, en el caso de las concepciones de Mandomastis en Palestina en el año de 1924, señaló que un conflicto es una controversia o un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción o una oposición de tesis jurídica o de interés entre dos estados. Esto lo citó por allá un jurisconsulto de apellido Brotos en 1997. Pero según Guerra, de 1988, dice que los conflictos internacionales versan sobre los hechos, su sentido y su alcance, y que después de su traducción en apreciaciones jurídicas o bien versa sobre cuestiones de derecho y en este caso versa sobre la interpretación de una norma de derecho internacional. Así son las cosas. Si las normas se interpretan bien, hay un buen resultado. Si existe la aplicación jurídica de acuerdo al derecho, hay un buen resultado. Si se violenta o se vulnera estas normas y se pretende desconocer las apreciaciones jurídicas, pues entramos en conflicto. Según el doctor Camargo, en 1995 lo dijo, un conflicto armado internacional es una lucha armada entre estados, o sea, entre sus fuerzas armadas, combatientes de dos o más estados, las fuerzas armadas regulares y por la otra las fuerzas armadas rebeldes o irregulares o insurgentes. Esos son conflictos, que viene siendo lo que yo dije inicialmente, que es la presencia de grupos irregulares, insurgentes, que pretenden vulnerar la soberanía de un Estado y se apropian indebidamente, ilegalmente de una frontera y hacen lo que les viene en gana. Eso lo dijo Camargo, que era un conflicto armado internacional, porque se vulnera el derecho humano, se vulnera la soberanía de un país. Pero más grave es cuando el gobernante de turno y las fuerzas armadas que están en el deber de velar por la soberanía territorial de cualquier país lo permite. Eso está establecido en diferentes tratados que ahora posteriormente les voy a comentar. Ahora bien, la doctrina internacional está contesta de definir los conflictos internacionales como desacuerdos o divergencias sobre temas determinados, los que se amplían o se comparten por los autores. Esto quiere decir que la autonomía internacional es la que debe velar por los conflictos internacionales. De igual modo, se señala que para que exista un conflicto es necesaria la presencia de por lo menos dos entes sujetos de derecho público o derecho internacional. Caso contrario, resultaría absurdo pensar que existe una divergencia. Así de sencillo es. Porque no puede haber divergencia si yo no tengo ningún desacuerdo con nadie. Eso sería la misma familia. Cuando la pareja, el esposo y la señora, pues, tienen divergencias, pues hay conflictos. Conflictos sentimentales, conflictos pasionales, conflictos sexuales, allí internamente entre ellos. Y que trae como consecuencia el deterioro de la relación de la familia y que va en contra de quienes conforman allí el pequeño país familia, porque el gobernante es el papá y la mamá, pero tienen divergencias, tienen un conflicto interno ellos allí, y entonces los que están allí, que son la población, son los hijos. Entonces ellos van a estar en un estado allí, si quiere, para allá y para acá, los pobres muchachos, porque no saben para dónde coger. Entonces así pasa con el Estado. Si el Estado no tiene conflictos con ningún vecino, con nadie, pues vive feliz. Pero cuando hay divergencia entre dos estados, pues ya comienzan las cosas a ponerse feas, que es lo que suele suceder actualmente. Existen algunos tipos de conflictos y que la doctrina internacional distingue como conflictos internacionales. Está el conflicto de orden jurídico, que para el doctor Roseau de 1966 dijo, estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la explicación y la interpretación de un derecho. Más claro no canta un gallo. Ya yo lo dije hace rato,
cómo son la creación de los conflictos y cómo se ven los conflictos. Entonces, según Rousseau, en 1976 lo dijo, que los conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o interpretación de un derecho. Para el señor Guerra, que hace rato lo cité, lo dijo en 1988, que los conflictos provienen de la violación de un tratado o convención, la violación de un derecho o de una norma internacional, que se pueda traducir en un daño a un sujeto de derecho. La característica predominante de estos conflictos es que son susceptibles a ser solucionados por medio del derecho. Todo conflicto por la violación de tratados también se puede solucionar, pero tiene que estar la disponibilidad de los países que lo firmaron y del país que lo vulnera, que reconozca que ha incurrido en un error y se pueda solucionar a través de la aplicación de los medios que establece el derecho. Recuerden ustedes un concepto que decía por ahí Ulpiano, que el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Y otros dejaron escrito que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Pues viene siendo igual. El derecho internacional es un conjunto de normas que regula el comportamiento de los estados entre sí mismos. Así de sencillo es. Y que no es nada sino darle a través del derecho internacional lo que le corresponde a cada estado de acuerdo a lo que ha firmado y de acuerdo a lo que pueda cumplir. Si cumple, recibe. Si no cumple, no recibe. El obrero, el empresario, el artista, el abogado, X profesión, percibe una remuneración de acuerdo a lo que haga. Si no hace nada, no trabaja nada, pues no recibe nada. Así de sencillo es. Dentro de esto también se pueden enmarcar algunos conflictos generados por la interpretación de un tratado o de cualquier norma de derecho internacional en general. Cualquier hecho que implique una ruptura de un compromiso internacional, la extensión o reparación de esa ruptura está establecida en el artículo 13, párrafo 2 y artículo 36, párrafo 2 de los estatutos del Tribunal Permanente de la Justicia Internacional. Recuerda que hablábamos que la justicia internacional fue creada por allá en San Francisco, California, el norte, en Estados Unidos, Norteamérica, en el año de 1900 y tanto, y que tiene unos reglamentos que es la que supervisa todo lo que tiene que ver con tratados y negociaciones internacionales. Pues bueno, el que incumpla tiene que ir allá al Tribunal de Justicia Internacional, y eso está establecido en el artículo 13, párrafo 2, artículo 36, párrafo 2. Los conflictos de orden político concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de índoles políticos, militares, diplomáticos, religiosos y culturales, que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional, sino a través de los medios diplomáticos y políticos. Hay algunos conflictos que hay que hacerlo a través de la diplomacia. Y vuelvo y repito, como cuáles pudieran ser, que esté mejor tocarlos por vía diplomática, como son los políticos, de índole político, lo militar, lo que es la diplomacia, lo que es los religiosos y lo que son la cultura. Porque si yo quiero suscribir un convenio o un tratado de cultura, pues eso se hace a través de la diplomacia. Por eso la importancia que nuestro representante diplomático, que se denomina, que se denomina el canciller, pues debe tener un conocimiento y debe tener un grupo de asesores que le sepan dar las instrucciones necesarias y que él tenga el aplomo y la capacidad de entender que tiene que escuchar sugerencias de su entorno, de profesionales que están allí, y que debe ser un grupo homogéneo donde existan una cantidad de personas que guardan relación con la cultura, con la ciencia, con la tecnología y con las cuestiones empresariales, para que esta persona maneje algunos criterios. Pero si no tiene asesores en la parte cultural, científica, tecnológica, pues lamentablemente, ¿qué va a hablar? Desconoce una cantidad de cosas. Debe tener hasta un grupo de personas intérpretes, porque si va a una cumbre, por ejemplo, en los países árabes, pues que siquiera alguien que le pueda ayudar a traducir el idioma árabe y de cosas, porque debe ser el deber ser. Una cosa es lo que lleve tu traductor,
y otra cosa lo que le diga ya la traducción que montan por lo regular siempre en las conferencias. Así de sencillo es. Para sustentar estos criterios, el autor Ortiz, del año de 1993, dijo que la distinción debe rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúne a la vez un tamiz político y una dimensión jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Que buscar la solución de enemistarse no es necesario. Se debe buscar que la mayoría de los conflictos reúnan un tamiz político y una dimensión jurídica. Aplicar las normas políticas que van en beneficio del Estado y aplicar las normas jurídicas que son quien nos indica el derecho, a dónde podemos acudir y qué podemos acudir, pero primero haciendo un lobby político para evitar lesionarse las relaciones internacionales. A este respecto, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua y Estados Unidos de Norteamérica, señaló: ninguna disposición del Estatuto de Reglamento contempla que la Corte debe negarse a conocer de un aspecto de una controversia simplemente porque ella tiene otro aspecto, aunque sea importante. Esto sucede con unos conflictos que tenía Estados Unidos con Nicaragua y que muy claro lo dice. Ninguna disposición del Estatuto de Reglamento contempla que la Corte debe negarse a conocer de un aspecto de una controversia simplemente porque ella tiene otro aspecto, aunque sea importante. Quiere decir que independientemente que esté allí algo que establece la norma, también debe haber una buena interpretación de la misma. Y allí nos vamos al concepto del derecho. Cuando lo digo muchas veces en el derecho, que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Y una cosa es cuando el ciudadano juez actúa apegado a su voluntad y no apegado al derecho. Porque tomar decisiones por su voluntad no es el deber ser de la norma, es el deber ser que él hace de su voluntad. Se cambia ahí el concepto. Pero aplicarse a la norma es el deber ser. Tiene que aplicarse a las normas jurídicas para las decisiones que tiene que sacar. No puede manejar la aplicación de la justicia como si fuera una pulpería. A aquel yo le quiero fiar el kilo de carne y a este lo vende más caro. No, tiene que establecerse la norma. Entonces, la Corte es muy clara, que cuando no está establecido bien claro, pues se debe aplicar la interpretación de la norma, pero aplicada al derecho, para que surta el efecto deseado por las partes que recurren en determinado momento en busca de una aclaratoria a través de la Corte Internacional. Es posible que muchas veces por la misma naturaleza salgan controversias, ¿no?, jurídicas entre los estados soberanos en los contextos políticos. A menudo forman solamente un elemento de una controversia política más amplia y de muchos años entre otros estados. Sin embargo, nunca se había presentado la opinión de que debido a una controversia jurídica sometida a la Corte que tenga un aspecto político, la Corte debe negarse a resolver para las partes en cuestiones que estén en litigio. Si la Corte adoptara tal opinión, impondría una restricción injusta al papel que desempeña en la solución pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Si no está establecido allí muy claro, la Corte debe conocer y debe implementar la parte política, que es el acercamiento, y buscar una solución. Servir allí como un árbitro de buena fe para que las cuestiones surtan un efecto que vaya en beneficio de las partes. Si eso no existiera, entonces no tenía razón de existir una Corte. Porque la Corte es la aplicación del derecho, la aplicación de la sana crítica, la aplicación de la convivencia de los estados, buscando siempre el beneficio para los connacionales de determinados países que se ven envueltos en determinados conflictos internacionales. Existen algunos medios de soluciones de los conflictos internacionales. El derecho internacional público establece los mecanismos idóneos que se deben utilizar para resolver estos conflictos internacionales y que son simplemente de un tipo pacífico, diplomático y jurídico. Ya lo he dicho anteriormente. Es la forma más pacífica, más educada, más coherente que las partes deben de acudir utilizando la diplomacia, que es el famoso lobby diplomático y jurídico, pero nunca
el medio violento. La violencia percibe más violencia. La coherencia nos lleva a conseguir lo deseado. Actuemos con coherencia, ajustados a la diplomacia y ajustados a la parte jurídica, y los resultados van a ser satisfactorios. Si queremos actuar bajo la fuerza, la violencia, pues lamentablemente vamos a obtener violencia y vamos a ser rechazados y todos nos van a ser negados. Así de sencillo. Eso va nomás inclusive en el comportamiento de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. Inclusive fue en nuestra formación académica, en nuestra formación sentimental en el hogar, en nuestra formación con los hijos y sucesivamente un sinfín de cuestiones que son el acontecer diario. Por eso yo muchas veces digo, el Estado soy yo. Yo soy el Estado. ¿Por qué? Porque yo tengo que proveerme yo mismo. Yo tengo un ministro de Defensa que me defiende, que soy yo mismo, tengo que defender muchas cosas. Tengo un ministro de Economía que tengo que ver cómo me gano el sustento. Tengo un ministro de Trabajo que tengo que ver cómo hago conseguir trabajo. Tengo un ministro de Salud que tengo que ver cuando tengo que acudir por un médico. Cada ser humano debe ser la presencia de un Estado. Entonces, eso nos ayudaría a ser cada día mejores, ser cada día más ciudadanos. La comunidad internacional está constituida ante la presencia de conflictos internacionales para agotar los medios pacíficos y solución de los mismos. Para eso está la comunidad internacional, que es para ayudar a subsanar los conflictos internacionales. Esto lo señala Guerra Iñiguez, en 1995 lo escribió, que habla de la comunidad internacional y la solución de conflictos, evitando emplear los medios violentos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, y van a tener que tener la oportunidad de leerlo y analizarlo, cuando los países se reúnen porque hay ciertos problemas de índoles personales y entonces hay que ayudar a fulano de tal porque hay que ayudarlo que para allí que para acá. Ayudar a solucionar los conflictos internacionales. Sucede en la familia. Mi hermano se enfermó, mi hermano tiene problemas, vamos a solucionar entre todos, vamos a aportarle un poquito para ayudarlo. Así pasa con los estados. Pero eso sucede siempre y cuando el que esté necesitando esté enmarcado en estas normas democráticas y constitucionales para poder acudir allí a que le echen la ayuda. Son ayudas internacionales que llegan. En este terreno es evidente pensar que la comunidad internacional evoluciona muy favorablemente porque el uso, siempre y cuando no exista el abuso y la aplicación de medios violentos, vayan en detrimento de que la comunidad internacional no le puede ayudar en determinado momento. Es por ello que en la Carta de las Naciones Unidas tiene como uno de sus propósitos y principios el arreglo pacífico de las conversaciones. La Carta de las Naciones Unidas también lo establece, como la Corte Internacional. Y eso está establecido en su artículo 1, numeral 1, y artículo 2, numeral 3. Y la extensión del uso de la fuerza que ponga en peligro la paz y la seguridad internacional está establecido en el artículo 2, numeral 4. En igual sentido lo dispone la Carta de los Estados Unidos de Norteamérica en el liberal B, artículo 2, y en los literales F y G del artículo 3. ¿Qué quiere decir? La Carta misma de las Naciones Unidas establece el arreglo pacífico de toda controversia que existe en un Estado. Y de igual manera, prohíbe el uso de la fuerza pública, en este caso las fuerzas militares, para solucionar un conflicto. Y la Carta de los Estados Unidos de Norteamérica también lo dice, que es prohibido. Entonces, tiene que hacer extremos mayores y es de estudio para que existan la comisión de una fuerza militar para determinado estado, determinado país, a poner orden, porque es una soberanía independiente. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los Estados Unidos de Norteamérica prohíbe la fuerza pública, la implementación de la fuerza para solucionar conflictos.
De igual manera, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de Estados Unidos de Norteamérica disponen dentro de otro articulado una serie de medios, vías y métodos de forma pacífica para solucionar conflictos internacionales que se presenten entre los miembros de la comunidad internacional. Por eso es común ver, oír, escuchar o leer que la comunidad interna, que la carta de tal, que Estados Unidos va a hacer unas sanciones, que va a suprimir estos tratados, que va a no permitir aquello, porque son medios, si se quiere, más pacíficos que se hacen en busca de tener un feliz término, y no es la aplicación de la fuerza, sino simplemente van tomando decisiones que están permitidas dentro de la Carta de las Naciones Unidas y dentro de las cartas de la comunidad internacionales que permiten todo ese tipo de sanciones que le hacen a determinado Estado, que se denominan bloqueos. Son los bloqueos para que ese Estado vaya tomando en consideración que se va aislando poco a poco, y que lo dije inicialmente en la clase, que se va aislando poco a poco y que le trae como principio ir solventando aquellos malos comportamientos de conducta para ser admitido dentro de la sociedad, como sucede con una persona que se desvía del mundo delincuencial y entonces va y paga una prisión y debe regenerarse para que se inserte en la sociedad y vuelva a ser visto con buenos ojos. Así de sencillo es. De esta manera, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas expresa lo siguiente: las partes en una controversia cuya continuidad sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratará de buscar soluciones ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación y el arbitraje y el arreglo judicial u otros medios pacíficos de su elección. Igualmente, la Carta de la OEA, en el artículo 24, dispone como medios políticos la solución de conflictos de los antes mencionados. Se debe de agotar todos los recursos para que se llegue a un feliz término. Caso contrario, pues ya sí, a través de la votación de los Estados miembros, pues se hacen las respectivas invasiones de determinados territorios para ponerle fin. Y muchas veces sucede aquello que se llaman los famosos cascos azules, que van como cuestión humanitaria a ese país a llevar alimentación, a llevar una cantidad de cosas, pero eso no es así a la ligera, que vamos a invadir un país, vamos a hacer, porque eso está sujeto a través de los tratados internacionales, a través de esta cantidad de cortes e instituciones que regulan y que viene siendo como, por eso se llama el derecho, ¿no?, internacional, que es una cantidad de conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de la buena sociedad. Eso es el derecho interno. Y el derecho externo es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los estados dentro del mundo, dentro del hemisferio. Así de sencillo. Si no se regula el comportamiento de los estados dentro del hemisferio, pues entonces sería un despelote, todo el mundo hace lo que le viene en gana. Estados que no van cumpliendo, estados que lo van bloqueando y lo van aislando, hasta que llegue a determinado momento en que lo invadirán. Llegará el momento en que mandan fuerzas de presión a tomar parte, porque ya es imposible seguirlo manteniendo. Pero siempre tratando de mantener la diplomacia, manteniendo la negociación, manteniendo la cordura para que esto pueda solucionarse. Ahorita que dije cordura, me acordé yo de aquella persona que puso a ustedes leer esa palabra en Venezuela, ¿no? Eleazar López Contreras. Utilicemos la cordura, que nos traerá feliz resultado. Palabra sabia, dicha por el generalísimo en jefe Eleazar López Contreras, creador de la Guardia Nacional, de la extinta Guardia Nacional, nacido en Queniquea, pueblo andino bello del estado Táchira. Hablaríamos también de los medios diplomáticos y los medios políticos que se utilizan para entrar a dilucidar estos conflictos. Existen muchas controversias internacionales que son sometidas a las acciones diplomáticas de los estados a través de las gestiones de los jefes de estado, los ministros de Relaciones Exteriores y los agentes diplomáticos, sobre todo en los actuales momentos que la ciencia de la diplomacia ha evolucionado. Fíjate lo importante que es, así como ha evolucionado el mundo de las redes sociales y todo esto, la cibernética, las plataformas y todas estas cuestiones que vemos constantemente y que tenemos que tratar de ir abarcándolas, porque si no nos vamos a ir aislando y nos vamos quedando atrás obsoletos, como simplemente como dinosaurios. Entonces, la diplomacia es un papel fundamental en medios diplomáticos y políticos para eliminar asperezas y tratar de solucionar controversias internacionales. Esa es la importancia
de lo que tenemos que tener en las representaciones internacionales. Teniendo buenas controversias, manejando buenas controversias, tenemos buenos resultados. ¿Por qué? Esto lo dijo el jurisconsulto Díaz en el año de 1955. Imaginen ustedes, el año de 1955 ya este señor Díaz hablaba sobre la buena representación diplomática para buscar las soluciones de las controversias que pudieran existir entre los estados. El hombre se estaba adelantando a través de la evolución de la cibernética y la plataforma y todo este mundo globalizado, y entonces nos ha llevado a que tenemos que tener una buena representación diplomática buscando la solución de las controversias internacionales a que sean sometidos los países que incurren en la misma. Y eso se hace ¿cómo? Se hace a través de la negociación, que según Vendros en 1980 dijo: la diferencia entre los estados se puede resolver simplemente por vía diplomática, a través de las negociaciones directas entre los países que estén incursos en un conflicto, o a través de una tercera persona que sirva de conciliador. Es común ver que de repente hay algunos países que tienen problemas, entonces pues vienen otros países a querer estar a la mesa de negociaciones, mesa de diálogos. Se está viendo en las elecciones de determinados países que mandan unos representantes de otros países que vienen de visores, simplemente ayudar a ver que hay legalidad y transparencia en las elecciones y así sucesivamente. Entonces eso está establecido ya a través de los convenios internacionales, y según el autor Bedros en 1980 lo mencionaba. La negociación es conocida como un acuerdo directo entre las partes. Ya se sabe que es un acuerdo entre las partes, y vuelvo a insistir que corresponde al ministro de Relaciones Exteriores. Aunque la negociación muchas veces pueda ser un medio más útil, debe ser flexible e importante. Es la flexibilidad que tenga que ver para que sea la importancia que se le va a ese convenio, a fin de poder lograr un clima de paz, de armonía y de seguridad dentro de los estados, y que va en beneficio nada menos y nada más de la comunidad internacional, que viene siendo la comunidad mundial. Por eso siempre se buscan los tratados, y por eso existió un representante de la Iglesia Católica, Juan Pablo, que siempre velaba por la paz del mundo y siempre trató de visitar a todos los países que tuvieran ciertos conflictos para que existiera la armonía entre los pueblos. Y es la única persona representante de la Iglesia Católica que logró aglutinar a todas esas ideologías cristianas, filosóficas, religiosas, en muchas conversaciones que tuvo con todos los que conforman ese tipo de religiones, y igualmente con una cantidad de países y de presidentes de muchas ideologías diferentes, logrando siempre el acercamiento entre naciones. Existen los buenos oficios también en esto, y E. Rosen en 1960 dijo que la acción amistosa de una tercera potencia que proponen los estados en litigio es un terreno de acuerdo y de esfuerzo llevar al mismo mediante una especie de discreción de injerencia. La presencia de un tercero que sirva de árbitro ayuda a dilucidar las situaciones de conflicto de los países. Por eso siempre es común ver la presencia de otros países que se ofrecen para prestar la cooperación. Existe otra cuestión que se llama la mediación, que doctrinalmente existe mucha confusión a la hora de distinguir la mediación de buenos oficios. Incluso hay quienes señalan que pudiera hacer lo mismo, por cuanto en ambas se caracteriza por la intervención de una tercera potencia en el conflicto. Sin embargo, nuestra opinión no representa lo mismo, aunque hay que reconocerla que tiene grandes semejanzas. Los buenos oficios es una cosa y la mediación es otra. La mediación se caracteriza por la intervención de un tercero en el conflicto conocido como mediador. Supone dar un paso más allá de las funciones asignadas a esta persona. O sea, tiene la cualidad de decir un poco más. No solamente va como buenos oficios allí a hablar, sino que de repente propone y lleva a la mesa de discusión determinadas opiniones para que las dos personas en controversia, los dos estados en controversia, puedan analizarlo y puedan tomar decisiones de allí, o las personas puedan tomar decisiones, porque su función de mediador, que es lo que se dice mediación, la palabra es mediación, pero es un mediador, es la persona que va a conciliar de una vez por todas, y no va simplemente a dar una opinión, no, sino va a sentarse allí, va a coger lápiz y papel y va a decir: señores, yo creo que esto se puede solucionar así, 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 y mi condición de mediador les propongo esto.
Entonces es un clima diferente de presencia y es mientras que hace el papel de un buen oficio y plantea la solución de determinado conflicto. Sin embargo, ambos medios tienen la misma semejanza, ser de buen oficio y mediación, pero el mediador tiene más facultades por cuanto las partes involucradas en la controversia están en plena libertad de aceptar o no la sugerencia aportada por el mediador. El mediador viene y dice, mire señores, yo creo que aquí hay que hacer esto, yo creo que aquí hay un conflicto ya político, la única forma de solucionarlo es llamar a una elección, esto y esto es así, y lo propone allí y se va. Que hará que las partes en controversia pues lo tomen en cuenta o no, pero esa es su función de mediar y decir las cosas son así y lo deja escrito. Existe la parte investigativa, que es cómo poder investigar, qué sucedió, por qué se dieron los casos, cómo se dieron los casos. Existen algunos casos que han sido hechos de buenas comisiones, se puede tratar a través de la Convención de la Haya, se puede tratar a través de la Corte Internacional, se puede tratar de la ONU. Hay una cantidad de cuestiones donde uno puede llevar la parte investigativa de qué generó ese rompimiento de esos conflictos que generan en los tratados internacionales. Existe la conciliación, que ya como todos sabemos, que la conciliación es llevar a un feliz término para que las partes puedan converger y puedan marchar mejor. La conciliación es un método no jurisdiccional que consiste en la instrucción imparcial de un órgano colegiado, comisión o conciliación. Ahí va la parte conciliatoria de aquella persona que yo le decía, de todos los aspectos de la controversia a fin de formular una propuesta para una solución. La conciliación se diferencia de la investigación, por cuanto esta presenta un informe a las partes, en la cual contiene sugerencias, recomendaciones, sustanciones que pueden arreglar el conflicto. Esa es la conciliación. Tiene que hacer un escrito donde diga, bueno, visto esto, investigado esto, vemos que se ha ocurrido por esto, por aquello, y se busca la conciliación entre las partes. Muchas veces los abogados que ejercen el derecho de familia, pues buscan la conciliación a través de la pareja. Entonces lo hace tomando en cuenta primero, tiene que ver el acta de matrimonio, cuando se casaron, ve la partida de nacimiento de los muchachos, ve qué bienes tienen, ve cómo se ha aportado a la familia, cómo ha sido el progreso de sus hijos que han procreado, si han estudiado o no han estudiado, y entonces hacerle un planteamiento al esposo y a la señora, decirle, mire señores, ustedes han creado una familia, tienen tantos años casados, sus hijos son profesionales, están estudiando en la universidad, están estudiando en el liceo, tienen niños en la guardería, vemos que son de buenas condiciones humanas, no registran, no son familias problemáticas, no, ni de parte ni usted ni el otro tienen antecedentes, están enmarcados entre el buen orden de la familia, buen padre de la familia, buena madre de la familia. Ustedes porque no concilian, porque no dejan divergencia a un lado y se hace un planteamiento como abogado que muchas veces hace la parte de psicólogo y puede ayudar a mediar en esta disyuntiva de divorcio, de separación que tienen prevista, y muchas veces un buen arreglo, una buena palabra transmitida hace que exista una buena conciliación. Eso es lo mismo del conciliador en el derecho internacional. Y existen los medios jurídicos que establecen de que, bueno, señores, de acuerdo, no se puede hacer nada, según el código dice esto, usted tendrá que divorciarse, repartir sus bienes. Los medios jurídicos también son los que se van a llevar en determinado momento, si se agotan las medidas, los diálogos, las conversaciones, todo, pues entonces tocará que llegar a un acuerdo a través de un arbitraje que le ponga fin a estas cuestiones que se ha visto involucrado el derecho internacional de los tratados. Quería hablarles también sobre los derechos, pero lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen, que es los acuerdos de los derechos. Voy a tocarles algo primero. Los medios violentos que pueden distorsionar en los tratados internacionales puede generar represalias de un país ante el otro, retaliaciones, ruptura de relaciones diplomáticas, bloqueos, que es lo que la figura que se hace, ¿no? De bloquear para no ir a hacer invasiones, un ultimátum que se le da hasta llegar a lo que nadie espera que suceda, que es una guerra entre los países. Pero existen algunas cuestiones que se pueden ir manejando y que se manejan a través de toda esta cantidad de cosas que yo les he explicado a ustedes y que ustedes, apreciados doctorandos, van a sacar los conceptos y van a profundizar más. Solamente da unos tópicos para que ustedes tengan allí y puedan profundizar. Les voy a dejar como punto de investigación, porque el tiempo apremia, entonces les voy a dar como punto de investigación el derecho internacional humanitario bélico, que está concebido como el derecho internacional, que incorpora ideales de la humanidad
al desarrollo de los conflictos armados. Eso se llama derecho internacional humanitario bélico. ¿Por qué se llama bélico? Porque el derecho internacional bélico tiene que velar por donde está establecida la Cruz Roja, donde vela sobre las obligaciones de derecho internacional que tiene con el derecho internacional bélico y que está establecido en el artículo 26 del Convenio de Viena sobre derecho a los tratados, que señala: todo tratado en vigor obliga a las partes al deber de cumplir por ello de buena fe. En la Convención de Viena, en el artículo 26, se habla sobre los derechos bélicos y que tienen que guardar relación con la base del derecho internacional humanitario, y que también está en los convenios de Ginebra existentes, suscritos en fecha 12 de agosto de 1949, y que nos habla nada menos y nada más sobre el convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, la suerte de los enfermos, de los náufragos, de las Fuerzas Armadas en el mar, lo que tiene que ver con los prisioneros de guerra, lo que tiene que ver relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, cómo se debe proteger los civiles en tiempo de guerra, qué derechos tienen, lo relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales, los conflictos y los mecanismos a utilizar para dar cumplimiento a los derechos humanitarios de los conflictos armados, el papel desempeñado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y cómo tratar a los prisioneros de guerra, y el tipo de sanciones por el incumplimiento de los derechos internacionales humanitarios. Entonces, eso lo deben ustedes investigar sobre derecho internacional humanitario bélico, que son también tratados de derecho internacional. La amiga María sabe muy bien y gracias a Dios, pues siempre repito lo mismo: Ecuador tiene 29 tratados de derechos humanos. Entonces, por favor, María, usted tiene bastante para sacar material sobre derecho internacional humanitario y ponerse de acuerdo con el doctorando, futuro colega suyo, doctor y colega mío a futuro, el doctor Nelson. Entonces ahí tiene, ese es el único que no les voy a explicar ahorita, porque cuestiones de tiempo lamentablemente no me lo impiden. Espero pues haber tocado algunos tópicos que son bastante interesantes y que ustedes deben de saber manejar muy bien, porque son normas de derecho internacional, y la doctora de ustedes son doctores en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Ha sido un placer. Que tengan muy buen día. Esta es la tercera actividad que hemos tenido de tratados internacionales. La próxima clase, yo mediante, la voy a instalar el día lunes. El día lunes en hora de la mañana montaré la cuarta actividad y última de tratados y convenios internacionales, y tendremos para esa clase todos los tipos de tratados existentes en el hemisferio. Hablaremos sobre los tratados de los países, árabe, hablaremos de las divergencias que tienen los países árabes y Israel, hablaremos sobre los tratados de los países africanos, hablaremos del tratado de los países iberoamericanos, hablaremos de los tratados de los países de la Unión Europea, hablaremos también del grupo de los 9, del grupo de los 7, del grupo de los 3, que está compuesto por México, Canadá y Estados Unidos, y hablaremos de Mercosur, hablaremos de la Corporación Andina, y hablaremos un poquito del Fondo Monetario Internacional y hablaremos del BIC. Vamos a meternos también en el mundo económico. Es bueno profundizar en todas estas cuestiones para tener un poquito de conocimiento. Si no lo tendremos tanto, por lo menos tendremos una cultura general, para cuando nos vayan a hablar de algo de economía, pues tengamos la capacidad idónea de poder expresar conocimientos. Porque qué difícil es tener ese título de doctor. El doctor es un hombre, una especie humana de conocimiento, y que debe tener la capacidad de discernir y entablar cualquier reunión. Algunos nos vamos primero al punto filosófico, ¿no? Y nos extendemos un poco para profundizar allí hacemos el adorno para poder profundizar. Otros son más frontales. Pero el doctorado nos lleva a manejar la parte filosófica, profundizar en el conocimiento y hacer la aclaratoria, para que quede bien enmarcado lo que usted explicó. Muy buenos días.
Que la pasen muy bien. Espero, por favor, que para el día lunes estén llevados a plataforma ya las 3 presentaciones de trabajos por ustedes, lo que respecta a tratados y negocios internacionales. Quedando pendiente únicamente la clase, que el mismo día lunes la voy a instalar, para que la otra semana, el otro lunes, entre 8 días después de este lunes que viene, presenten el video con los 3 temas que hemos visto y le anexen el 4.º tema, que es aquel video de 25 minutos. De verdad que ha sido un placer haber estado con ustedes y haber llevado mis humildes conocimientos. Que tengan feliz día.